Estamos de regreso cuando son las 8:16. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de política. Nos acompaña Matías Monet. Él es de Pulso Ciudadano, una encuesta que se da a conocer todos los meses, y nos va a hablar también de cómo se avisora el panorama en términos políticos, pensando principalmente en las primarias y en la presidencial de noviembre. Matías, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Mira, tengo acá mi teléfono porque está bastante interesante lo que arrojan los números. En la encuesta de ustedes, que lo decía, se da a conocer mensualmente, aparece Evelyn Matei liderando, pero más allá de eso, que quizás no es tanta novedad respecto también a otros estudios que se han hecho previos, es que estos polémicos dichos, o más bien la difícil semana o semanas que tuvo anterior a esta medición, parece que no la golpean tanto. ¿Qué análisis hacen ustedes respecto a esa figura, particularmente la candidata de Chile Vamos? Sí, mira, como dices tú, efectivamente Evelyn Matei, a pesar de las semanas complicadas políticamente hablando que tuvo la semana pasada y sobre todo la semana antepasada, se mantiene sólida en el primer lugar de las menciones en nuestra pregunta de respuesta espontánea, con un 22,8% de las menciones. En ese sentido, la hipótesis que nosotros barajamos es que efectivamente en algún momento esto le pegó a la candidata Matei, pero que no se mantuvo en el tiempo. De hecho, nosotros medimos también en la edición de este mes, como para tener un poco la comparación, respecto del acuerdo o el desacuerdo con esta desafortunada frase de Evelyn Matei respecto de las muertes en los primeros días y los primeros años de la dictadura. Sí. Un 64,7% de los entrevistados dice que eran evitables, está en desacuerdo con los dichos de la candidata, pero aún así muchos de ellos declaran su intención de votar por Evelyn Matei. Entonces la lectura que se hace a raíz de eso es que efectivamente, a pesar de que parte de quienes declaran su intención de votar por Matei puedan no estar de acuerdo con los dichos, incluso considerarlos como condenables, no es eso lo que mueve la aguja al votante de Evelyn Matei, respecto de votar o no por la candidata. Miren, es interesante eso también. Ahora, lo otro interesante de la encuesta que hacen ustedes es la caída de Johannes Kaiser, ¿no? ¿Cómo leen desde Pulso Ciudadano eso? Llega con un 7,3%, registrando una baja de prácticamente 4 puntos, ¿no? Eso lo habían visto antes, porque hemos visto en estudios anteriores, no sé si de Pulso Ciudadano, pero sí de otras encuestas, que era una figura que ha ido creciendo. Sí, Johannes Kaiser venía al alza, tuvo un ascenso meteórico desde los últimos meses del año pasado. Me parece que más que caer, que claro, los números es un poco lo que muestran, Kaiser se encuentra en un momento en el que su candidatura está un poco estancada. Y en ese sentido va a tener que utilizar los próximos meses, ya sea a través de presentar propuestas, de ir desarrollando su programa, para mantenerse, digamos, en la agenda ante un Kast que ya está empezando a hablar de propuestas, ante una Matei que ha tenido muchísima aparición mediática. Entonces creo que Kaiser en ese sentido va a tener que estar activo en los próximos meses para mantenerse en la posición que se había ganado en los últimos meses. Tienes mucha razón tú en respecto a Evelyn Matei, que la hemos visto muy activa, como tratando de controlar los daños luego de estas declaraciones, y parece que lo logró, por lo menos así lo dicen los números. Ahora, José Antonio Kast aparece como segundo en su encuesta con un 14,7%, y luego Carolina Toá, bastante más abajo, pero sube al tercer lugar con un 8%. Digo algunas cifras porque más allá de los números que van cambiando de estudio a estudio, empieza a configurarse ya lo que vamos a ver de cara a este miércoles, ¿no? Que es el plazo que vence para la inscripción de las primarias. ¿Cómo ustedes desde Pulso Ciudadano ven lo que va a ocurrir el miércoles, pensando sobre todo en el oficialismo, ¿no? La figura de el Partido Socialista, Gonzalo Vinter, que sería como el sucesor, ¿no?, de Gabriel Boric, pero marcando muy poco en las encuestas. ¿Cómo configuran ustedes el panorama de aquí al miércoles al menos? Con respecto al tema de las primarias en la centroizquierda, nosotros no hemos medido con una modalidad, digamos, como se debe, el tema de las preferencias en las primarias de la centroizquierda. Según lo que nosotros podemos sacar como conclusión de nuestra pregunta de respuesta espontánea, nos parece que Toá está un poco por sobre Jara y Vinter, que se encuentran virtualmente empatados. La senadora Bodanovich anunció que va efectivamente
a competir en las primarias. Su partido la nominó y ella aceptó la nominación. En ese sentido, hay que ver qué es lo que va a pasar. El día de hoy me parece que Toá tiene una ligera ventaja por sobre los demás candidatos, pero las primarias tienen una particularidad que, a diferencia, por ejemplo, de la primera vuelta y también en particular de la segunda vuelta, que es una elección en la que va mucha gente obligada a votar por el mal menor, en las primarias están caracterizadas por el voto de los adherentes, el voto de los barras bravas, podríamos decir incluso. Voto por eso porque me gusta, porque me identifica. Y en ese sentido creo que no habría que subestimar las grandes bases sociales que tienen el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son el Partido Comunista, el partido con más militantes, el Frente Amplio, el partido con más militantes de Chile, y el Partido Comunista el tercero. Entonces, puede ser que movilizando sus bases se podría dar un resultado ahí que sería inesperado. Creo yo que el desafío de la candidatura de la exministra Toá es justamente convocar a sus adherentes a votar en las primarias. Claro. Ahora, ¿ustedes cómo analizan el rol que ha mantenido el Partido Socialista? Antes de irnos a la pausa, veíamos toda esta polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, este quiebre que existe entre el Partido Socialista y el gobierno, justamente por este tema. Paulina Bodanovich, tú me lo comentabas en la pausa, ¿no? Que no es un nombre que salga espontáneamente cuando ustedes hacen este tipo de estudios. Es interesante y a la vez, no sé cómo caracterizarlo, pero que el Partido Socialista, un partido poderoso dentro del oficialismo o del lado que está gobernando, se vea tan opacado o en problemas tan importantes en medio de un proceso electoral, ¿o no? Sí, yo creo que el Partido Socialista efectivamente ha tenido unos últimos meses, yo te diría que desde el tema del caso Monsalve, que han sido bien complejos. Toda la razón. Se ha visto bien alicaído ahora con el tema de la polémica que todos conocemos respecto a la fallida compra de la casa de Allende. Entonces se ha visto afectado, digamos, por estas cosas y en ese sentido creo que la decisión de llevar un nombre propio, como lo es Paulina Bodanovich, hasta ahora, al menos en lo que hemos medido nosotros, no ha dado réditos en términos de las menciones espontáneas. ¿Y le pega eso a Carolina Toá? Pensando que, por ejemplo, el Partido Radical sí la apoya a ella. ¿Podría haberse esperado que el Partido Socialista se uniera también a esa candidatura quizás o no? Claro, de los 4 partidos que conforman Socialismo Democrático, que es la coalición en la que participa el Partido Socialista, 3, el Partido Radical, el Partido Liberal y el Partido por la Democracia, PPD, apoyan la candidatura de Carolina Toá. Entonces, es evidente que por ahí el público objetivo, digamos, quizás es el mismo y puede ser que la candidatura de Paulina Bodanovich por ahí le quite algún voto a Toá, sobre todo considerando que de los 4 que te menciono, el Partido Socialista es el que tiene la base social más potente dentro del socialismo democrático. Sí. Ahora, además de la encuesta de ustedes, se han dado a conocer otro tipo de estudios, por ejemplo, CADEM, que lo hace semanalmente, y durante ya un buen tiempo, casi 4 años, el gobierno particularmente se ha mantenido siempre con una base de aprobación cercana al 30%, una desaprobación también que no se mueve mucho, y la pregunta es, por ejemplo, en el caso de Carolina Toá, de Janet Jara o incluso de Gonzalo Winter, ¿el peso del gobierno es algo positivo o es una candidatura, por ejemplo, de la Carolina Toá o de las que te nombraba anteriormente, que se tienen que desmarcar de lo que ha hecho el gobierno actual? Creo que depende del público al que quieren llegar. O sea, por ejemplo, Carolina Toá se ha intentado desmarcar, me parece que lo más posible del gobierno en el que participó. ¿Sí? ¿Tú lo sientes así? Sí, de hecho, me parece que calificó al gobierno como inexperto en algún punto, hizo algunas declaraciones haciendo alusión a que el socialismo democrático había entrado un poco a enderezar el rumbo de un gobierno que estaba un poco perdido. Eso en el caso de Toá, pero por ejemplo, el hoy diputado Winter no ha tenido ningún problema en candidatearse a sí mismo como el candidato de la continuidad, que está orgulloso, digamos, del legado de este gobierno. Entonces creo que las estrategias de cada uno de los candidatos en ese sentido son súper distintas y tiene que ver también con el público al que apuntan. Creo que Winter le habla sobre todo a ese 30%, digamos, que está muy convencido de lo que ha hecho el presidente Boric y su equipo en estos 3 años, mientras que Toá quizás por ahí tiene una estrategia un poco distinta.
Claro. Ahora, volvamos al otro lado. Hablábamos al principio de, obviamente, la figura de Evelyn Matei, que suena como desde la oposición la más probable próximo presidenta, o al menos así lo dicen las encuestas hasta ahora. Sabemos que hay mucho paño por cortar, todo puede pasar, pero también sabemos que se puede ver muy perjudicada por no haber ido a una primaria más amplia. No hablo de Chile Vamos, sino pensando en José Antonio Kast y Johannes Kaiser. ¿Cómo ves tú el lado de la oposición respecto a lo que vaya a ocurrir primero en primarias y luego en noviembre? Sí, mira, me parece a mí que ir a primarias tiene tres ventajas y me parece que es estratégico por tres razones. La primera es que permite visibilizar a los candidatos en el periodo de campaña, en términos mediáticos, en términos propagandísticos, y en ese sentido siempre va a ser una buena idea hacer primaria. En segundo lugar, legitimiza al candidato de cara al sector en términos internos, de cara a los partidos, pero también de cara a la ciudadanía, pensando en una primera vuelta. Y en tercer lugar, y quizás lo que le va a penar un poco a la derecha, a la centro derecha en una primera vuelta, es que reduce la dispersión de votos. Y en ese sentido tenemos que considerar que, por ejemplo, si es que se hubieran hecho primarias de la derecha dura, de la derecha extrema, de la derecha valiente, póngale el rótulo que quiera, quizás entre los porcentajes que en este momento están teniendo Kaiser y Kast, llegarían a lo que marca Matei. Entonces creo que en ese sentido se podría haber dado vuelta al panorama. Pensando también en esa línea, una primaria amplia de la derecha podría tener como consecuencia incluso que la derecha en primera vuelta sacara un porcentaje cercano al 50% con un candidato único. Entonces, claro, me parece a mí que quizás desde esa óptica es una oportunidad desaprovechada y vamos a ver lo que pasa en estos meses con el desarrollo de las primarias de la centroizquierda. Por supuesto. Ahora, Evelyn Matei, lo decíamos, lidera las encuestas, no solo las suyas, sino que otras también, CADEM también. ¿Quién es el votante de Evelyn Matei? El votante de Evelyn Matei yo diría que es bien transversal en términos socioeconómicos, no tiene tampoco mucha distinción de género. Te diría que son personas, según los datos que manejamos nosotros, de centro derecha, también de centro. El centro en este momento se lo están peleando de acuerdo a los datos que hemos recolectado nosotros. Carolina Toá, que sería un poco la candidata, el votante de centro que es más cercano a la centroizquierda. Evelyn Matei y también, curiosamente, José Antonio Kast. Ah, mira, de centro con José Antonio Kast. Mira, qué interesante. Ahora, a ese votante de centro que es súper requerido por cualquier candidato, ¿no le causa ruido estas declaraciones de Evelyn Matei respecto a la dictadura? Porque volvemos a la primera pregunta. Parece no haberle golpeado tanto, al menos en la encuesta que ustedes realizan, ¿no? Pero a un candidato a un votante de centro, de repente sí le duelen las palabras de la candidata. Sí, de hecho, como te había contado, nosotros medimos el tema de la adherencia o el rechazo hacia los dichos de Evelyn Matei respecto a si es que las personas creen que es verdad esto de que las muertes en los primeros días y los primeros años de la dictadura eran inevitables. Y el comportamiento de quienes se declaran de centro es súper parecido al comportamiento de quienes se declaran de izquierda en esa pregunta. El rechazo es más bien transversal, pero como te había comentado también, los principales problemas del país según la ciudadanía en este momento son delincuencia, son inmigración, son por ahí el tema económico que va surgiendo también con fuerza de cara a las presidenciales. Entonces hay que considerar que si bien los dichos de la candidata Matei para parte del centro, la izquierda y parte también incluso de la derecha pueden ser rechazables o incluso condenables, al votante de Evelyn Matei no es eso lo que le marca la pauta, digamos, claro, exactamente, de si es que le va a dar su voto o no a Evelyn Matei, sino que son otras cosas. Y en ese sentido, como te digo, más allá de que pueda no existir acuerdo con los dichos, no es eso lo que va a hacer que las personas le entreguen o no le entreguen su voto. Claro, sino que ven quizás en ella una solución para estos problemas que dice tu migración, no sé, delincuencia, economía, en fin. Exactamente. En este péndulo que hemos visto en tantos países, ¿no? De un lado y del otro. Así que vamos a ver qué ocurre primero de cara a las primarias y segundo después de la elección de noviembre. Matías Monet, justamente analista de estudios de Public Affairs de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, ha estado con nosotros. Te damos las gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Natalia. Buenos días.